우리를 구원해 주시는 자비로우신 Vamos a 하나님, orar. Dios Padre, que nos ha salvado. Nosotros que estábamos destinados a morir, pero nos has salvado y nos has hecho renacer como hijos tuyos. 생활 속에서 함께 계시는 Y el resto de nuestras vidas sabemos que tú estás con nosotros, 그날까지 Señor, 생활이 hasta tu venida. 영광 돌리는 삶이 되게 Ayúdanos a poder vivir nuestras vidas para tu gloria. Y te pedimos que nos guíes y nos acompañes. Y oramos en nombre de Jesús. Amén. 오늘은 구원받고 나서 Hoy 아마 vamos a hacer acerca bueno, quizás el tema más importante va a ser la de hoy después de recibir la salvación. Cuando fuimos salvos fue por la palabra y la vida cristiana también es por la palabra. 이제 Por eso, 거듭났으면 갓난아이로 태어났으면 si hemos nacido de nuevo y si nacimos como bebés, 우리가 이 육신을 necesitamos crecer. 먹고 자라 Y esta carne, 우리 그 este cuerpo, crece alimentándose con la comida. Y nuestro espíritu ahora debe crecer también. Y para crecer necesitamos el alimento espiritual. Y el alimento espiritual es la palabra. 찾겠습니다. Buscamos en 1 de Pedro 2. 베드로전서 신약 성경 1 de Pedro, Nuevo Testamento, está casi al último. 1 de Pedro 2, 178페이지 2장 1절 2절을 página 1774, el versículo 1 y 2 leemos juntos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 그러므로 예전에 죄를 지었던 그 모든 Aquí dice, pues, 이제 갓난아이 같이 tenemos que desechar toda la maldicia, todos los pecados que cometíamos antes. Y dice, desead ahora como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa leche tenemos que buscarla. Y como ese niño recién nacido que busca la leche de la mamá, tenemos que buscar y desear la palabra. Por eso en San Mateo 4, del versículo 1, 사람이 떡으로만 habla específicamente del versículo 4, dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro cuerpo vive del pan, pero nuestro espíritu ahora debe vivir alimentándose de toda palabra que sale de la boca de Dios. 하나님의 Y esta vida nueva ahora que tenemos que vivirlo, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la vida de toda persona que ha nacido de nuevo. Antes, al pueblo de Israel les dividió el Mar Rojo y los hizo cruzar ese río. Era la imagen de la salvación. Y el pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo, Dios los alimentó de maná en el desierto. Y el maná que había caído, esa comida sagrada que cayó del cielo, representa y simboliza la palabra de Dios. Buscamos en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 leemos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa nueva vida, la vida que ahora tenemos como hijo de Dios. Ahora, no solamente el hombre vivirá del pan, de la comida diaria, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Para hacerla dar cuenta de eso, Dios les alimentó el maná al pueblo de Israel. Por eso en Deuteronomio 17, 19 también dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. La palabra de Dios, uno
El alimentarse, la Biblia dice que es leerlo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Por eso de ahora en más, debe uno ahora apoyarse y vivir como teniendo el centro de la palabra de Dios, vivir de esa manera, y si no, es muy fácil para una persona hacerse soberbio. El Satanás fue echado ante Dios y el pecado más grande fue la soberbia. Si nos apartamos de la palabra, es muy fácilmente que nos hagamos soberbios. Buscamos en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, del 3. 1 Timoteo 6, del versículo 13 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Por eso, la palabra de Dios, la palabra que viene de Jesucristo, esa es una sana doctrina. Si uno no se conforma a la palabra de Dios, uno, aquí dice, está envanecido y nada sabe. Por eso es por recibir la salvación y llevar una vida cristiana. El punto importante de toda vida cristiana es una vida guiada por la palabra. No solamente es escuchar la palabra, sino también leer y reflexionar acerca de la palabra, recitarlo. Se podría hablar acerca de esas 4 cosas. Una vida en la palabra es. La vida en la palabra, primero hay que oír. Es fácil oír la palabra. El cuerpo viene al lugar y escucha. Uno solamente debe inclinar su oído y estar atento a escuchar la palabra. Por eso, Dios siempre al pueblo de Israel le dijo, Israel, oíd, les dijo, oíd. Primero, lo básico de la palabra es escuchar. Hay que escuchar para poder entender el significado de la palabra. Por sí mismo uno puede leerlo. El escuchar la palabra es como la mamá al bebé que le ayuda a comer, le dice, come esto, le prepara la comida para que coma el bebé y después lo alimenta. Se puede comprar a eso. Y si uno crece un poco más, aunque la mamá no esté, uno mismo puede preparar la comida y debe saber hacerlo. Lo mismo, a veces cuando las mamás no están, cuando no hay nadie que nos pueda enseñar palabra, uno solo lo puede leer también. Leer es cuando uno mismo prepara la comida. Y el escuchar es solamente estar sentado y escuchar. El leer se requiere un poco el esfuerzo de parte de uno. Hacer un plan de lectura y cuesta un poco más quizás que escuchar solamente. Y luego, no solamente hay que leer, sino toda esa palabra que uno lee y escucha, uno debe meditar, rumir. Se requiere esa parte de rumiar la palabra. Cada uno, cuando lee la palabra, a cada uno quizás le llega una palabra diferente a otros. A uno le llega más una palabra que a otros no. Entonces uno toma nota de ese versículo que le llegó en ese día y en todo ese día uno medita ese versículo que le ha llegado y le tocó el corazón. Uno se apoya en esa palabra durante todo ese día y es importante. El día del momento que sale de la casa, lo pone en el coche, en el trabajo. No estoy hablando de que debe estar memorizándolo en cada momento, sino es continuamente estar leyendo
ese versículo. 내 마음에 와 닿았던 그 말씀이 Puede ser un versículo que leí en la noche, puede ser en la mañana. 내가 올바른 Por eso, 빠지지 않게 esa palabra es la que me va a guiar mi vida para que yo no caiga en la tentación, en los pecados. Y la palabra es que me protege de todo eso. Y luego, una escala más superior es recitar la palabra. 다른 사람 La recitación, 말씀을 전해준다든지 또는 전도할 때에 cuando yo predico a otra persona, 특별히 cuando yo predico, necesito de la palabra, especialmente para tentar para vencer a la tentación de Satanás. Yo tengo que guardar la palabra en mi corazón para yo utilizar esa palabra para ganar a Satanás. Obviamente, el recitar es un poco más difícil que meditar. Y estas 4 etapas, 4 cosas debemos obviamente sí o sí cumplirlas. Y esa es la vida en la palabra. Sabemos que los 4 fundamentos de la vida cristiana es palabra, oración, comunión y predicación. La palabra y la oración es 나와의 관계를 올바로 es 아주 중요한 거예요. 하나님과 나 tener una relación directa 아주 중요한 것이 y correcta entre Dios y yo. 그러니까 말씀 생활과 Esa es la palabra, la vida en la palabra y en la oración. Por eso, sin palabra y sin oración, es imposible llevar una vida cristiana. Es como llevar una vida cristiana sin Dios. ¿Y qué es la comunión entonces? La comunión es con Dios 이 교제 속에서도 역시 mediante la palabra y la oración. Y dentro de la comunión está Dios. Y es la comunión con Dios y con los hermanos salvos. 그리고 Con los hermanos 나와의 y también conmigo mismo. 그 관계를 올바로 해주는 것이 바로 Es esa relación, la comunión es lo que me une a todas esas relaciones. 교제를 통해서 Dios, por medio de la comunión, 혼자는 하나님의 일을 하기가 lleva a cabo su obra. Solo uno no puede hacer la obra de Dios. Es muy difícil. Por eso Dios siempre hace que estemos unánimes, juntos. Por ejemplo, que prediquemos. En todas las cosas de la obra de Dios, uno debe hacerlo juntos, no solo. Con los hermanos deben ser quizás los colaboradores que me ayuden. Es estar en comunión con ellos también para hacer la obra de Dios. 우리가 La vida en comunión es muy importante por eso. 있는데 이 물을 먹는 것도 입만 En este vaso hay agua. 우선 멀리 있기 때문에 No se trabaja la boca para que yo tome este agua. El pie tiene que llegar hasta el vaso. 봐야 돼. Y la mano, tengo que utilizar la mano para agarrar. 이 손으로 들어야 돼. Quizás inclinar un poco mi 입을 벌려야 되고 espalda y también tengo que utilizar mi cuello, abrir la boca. Para tomar un vaso de agua, todo el cuerpo, los miembros del cuerpo deben trabajar juntos 형제자매가 para llevar a cabo un objetivo. Lo mismo, los hermanos con Dios y conmigo mismo. Es mediante la comunión que tengo esa relación. 거듭나지 않은 Y la predicación es, 말을 하는데요. hay gente que nos salva. Nosotros somos cristianos que hemos sido salvos, pero gente que no ha nacido de nuevo. Gente del mundo, me refiero, 나와의 관계를 es 바로 맺는 그런 활동입니다. la relación. Mediante la predicación yo obtengo la relación de yo conmigo mismo con la gente del mundo, predicar a ellos la palabra. La Biblia dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. La predicación, mediante la predicación se expande el reino de Dios. Por eso, el mejor bien que uno puede hacer a otra persona es predicarle el Evangelio para que se salve esa alma. Todo, obviamente, todo esto es importante de la palabra oración, comunión y predicación, pero el más importante, obviamente, es la predicación. Pero para uno predicar, primero debe saber correctamente cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra. Por eso la palabra es importante. 음식 없이 내가 살려고 하는 것은 Nosotros sin comida, sin agua, 내 어떤 영 el vivir sin eso es como una persona que quiera vivir sin palabra, 같은 얘기라는 거죠. estar apartado de la iglesia. Significa lo mismo. 구원받은 지 몇 년 Por eso, 성장하지 않는 사람을 보면 por lo general, hay personas que fueron salvos durante varios años, pero no crecen espiritualmente. Es porque quizás dejaron de leer la Biblia, de escuchar la Biblia. 사람으로 성장하기 위해서는 우리가
Y yo para crecer correctamente ante Dios, como hijo de Dios, tengo que llevar una vida correcta en la palabra. Por eso, número 1, ¿cuál es el rol de la palabra en el cristiano? Fuimos salvos por medio de la palabra. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, hemos renacido como hijo de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra fuimos salvos. En Santiago 1:18 dice, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Por eso, cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos, fue por medio de la palabra. Por eso, buscamos en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 4. 1 Corintios 2, versículo 4 al 5. Leemos juntos lentamente. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. No fue con sabiduría humana. ¿Con qué fue entonces? Con la palabra de Dios. Se predica el Evangelio. Por eso, en la palabra de Dios hay poder, porque cambia y transforma a la persona. Nosotros, a los niños, le decimos, ven, y vienen, porque esa palabra tiene poder, por eso puede mover a una persona. Y la palabra de Dios tiene poder, tiene movimiento, por eso mueve y cambia y transforma a las personas y puede salvar a esas almas, tiene ese poder. Por eso, la palabra de Dios, cuando uno escucha o cuando lee, de verdad yo tengo que tomarlo, esto es palabra de Dios, tengo que creerlo de verdad, y esa palabra debe tener efecto en mí para que me cambie, porque uno con la cabeza puede decir, esto es palabra de Dios, y después se olvida, pero uno debe creerlo primero con el corazón y aceptarlo de verdad, que es palabra de Dios, y llevarlo a cabo. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y esta palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso, la palabra de Dios, uno no lo ha recibido como palabra de hombres, sino cuando uno lo recibe como palabra de Dios, cuando esa palabra entonces actúa después en mí. Por eso, el rol de la palabra primero es darnos fortaleza y fuerza espiritual. Por eso, es alimento espiritual obviamente. Buscamos en Job 23. Job 23. Job 23. Versículo 12. Job 23, 12, leemos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Por eso, Lincoln, él dijo, antes de comer mi comida para el cuerpo, él dijo, antes de comer la comida del cuerpo, él dijo que iba a comer sí o sí primero la comida espiritual. Antes de comer el pan diario, que él sí o sí tenía que alimentarse de la palabra espiritual, del alimento espiritual. Él tomó eso, digamos, quiso vivir siempre de esa manera, siempre poner como prioridad la palabra. Aquí dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es una postura importante de todo cristiano esto. Uno come la comida hace que el cuerpo tenga fuerza. Y si uno se alimenta de la palabra, se fortalece el espíritu de uno. Nosotros tenemos que comer la comida para que con alegría y con fuerza podamos trabajar.
Lo mismo, tenemos que alimentarnos de la comida espiritual para que en mi corazón haya gozo y alegría y tengo fuerza para vivir. Por eso, en Jeremías 15, versículo 16, se fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios fue gozo y alegría de mi corazón. Y también el Señor nos salvó para que no sigamos pecando, para que ya no sigamos en el pecado. Por eso nos salvó. Y en Romanos 6, versículo 1 y 2, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes, Jesucristo perdonó a la mujer que había cometido adulterio y le dijo, vete y no peques más. Una persona salva ya no debe morar en el pecado. Antes de recibir la salvación, nosotros nos arrepentimos y volvimos a Dios. Reconocemos que éramos pecadores ante Dios y que vivimos toda nuestra vida pecando y le pedimos perdón a Él. Y de verdad prometimos a Dios que ya no íbamos a pecar para que podamos vivir de verdad como hijo de Dios. Con ese corazón obviamente le pedimos perdón a Él para que nos salve y que tenga piedad de mí. Y así nos arrepentimos ante Él. Nos arrepentimos y volvimos a Dios, pero si yo vuelvo al pecado, eso no es correcto. Ante los padres, yo cometí un error y voy y pido perdón. Papá, perdóname, nunca más voy a cometer ese error. Y así le decimos. Cuando vamos hacia el Padre, si Él me perdona, no va a decir, bueno, mañana voy a volver a cometer el mismo pecado. No, no es correcto decir eso. Pero nuestra carne todavía es muy débil, todavía tenemos pecados en nuestra carne. Por eso, si dejamos de alimentarnos la palabra, tendemos a pecar otra vez. Buscamos en la Biblia Salmo 119. Salmo 119 habla de la importancia de la palabra en este capítulo. Salmo 119, versículo 9. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, leemos juntos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Si uno pone la palabra de Dios en el corazón, uno tiende a no pecar. Y esa palabra me protege del pecado. Versículo 133. Versículo 133. Leemos juntos. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y dice, ordena mis pasos con tu palabra. Que siempre esté firme en la palabra de Dios, para que el pecado no se enseñoree de mí. Por eso, el rol de la palabra en todo cristiano tiene el rol de protección y de ayuda. Y lo mismo, la palabra nos limpia y nos hace dar cuenta de los pecados que cometemos. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros tenemos las manos sucias o los pies y lavamos con agua. Lo mismo con la palabra, tenemos que lavar nuestro corazón. Dios nos lava diario también con la palabra. En San Juan 17:17 dice, santifícanos en la verdad. No solamente nos ha salvado, sino que después de recibir la salvación, como el Señor nos ha dicho, sé santos como yo soy santo, nos dio esa orden. Él nos santifica con la palabra. Dice, porque tu palabra es verdad. Y también la palabra de Dios nos protege de la tentación de Satanás y nos hace vencer a eso. Por eso siempre, cuando viene una tentación, una prueba, tenemos que decir, escrito está. Jesucristo venció de esa manera a Satanás con la palabra. Y nosotros también tenemos que vencer a las tentaciones con la palabra. Supongamos que tenemos avaricia,
tenemos que acordarnos de los versículos de la palabra, que todo aquel que quiera enriquecerse o el que ama el dinero, obviamente cae en la tentación. O sea, siempre uno debe tener esa palabra para vencer a esa tentación o las pruebas. No solo eso, la palabra nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Y si hay cosas oscuras y erróneas en nuestra vida ante Dios, nos hace darnos cuenta de eso, para que cada día seamos más perfectos ante Dios. Salmo 119, versículo 105, leemos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Uno para ir para el camino correcto debe estar la lámpara. En una oscuridad donde hay mucha oscuridad y si no hay luz, es difícil ir por el camino correcto. Lo mismo, la palabra de Dios es lumbrera y lámpara mi camino. Versículo 6 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Por eso, con la palabra de Dios, tengo que iluminar mi vida. Tengo que tener ese corazón dispuesto ante Dios. Es importante tener un corazón así. Buscamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. De lo demás, por recibir la salvación, les pido que traten de leer mucho este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Aquí dice que toda la escritura, toda la Biblia, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, nos va formando de manera perfecta. Y nos hace humillar cuando somos soberbios y nos hace ser humildes ante los demás hermanos. Y hace sabio y hace limpio el corazón de todo salvo. Cuando vivimos en este mundo necesitamos sabiduría de esta vida. Y en Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová que es la Biblia, es perfecta, que convierte el alma, nos hace renacer, recibir la salvación. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros que somos necios e ignorantes a veces, nos hace sabio la palabra de Dios. No solamente eso, sino que protege nuestra vida cristiana y nos fortalece, nos pone firmes. Buscamos en Hechos 20. Hechos 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí dice que la palabra es que nos sobreedifica. La palabra nos sobreedifica ante Dios, nos protege en la vida cristiana y nos edifica. Nosotros, esta palabra acerca cuál es la postura correcta de todo cristiano ante la palabra, de que tenemos que tratar a la palabra de Dios, a la Biblia, como si tratáramos a Dios. Más aprendemos la Biblia, más nos damos cuenta que la Biblia es verdad. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Los planes de Dios están todos dentro de esta Biblia y lo sabemos. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. O sea, piensen, estos son papeles, hojas y letras que están escritos.
Pero está diciendo que estas letras 하나님이시겠어요? es Dios, es palabra de Dios, y que es Dios mismo. 하나님의 말씀을 문자로 기록해 놨을 La palabra de Dios, 그렇지만 그 하나님의 말씀 Dios escribió su palabra aquí. 말씀은 La palabra de Dios 그래서 옛날 이스라엘 es Dios mismo en realidad. 말씀이 임하는 Y antes el pueblo de Israel, 것이다라는 거예요. 그래서 cuando uno escuchaba la palabra de Dios, era el encuentro con Dios en ese momento. Por eso el estar cerca de la palabra es encontrarnos con Dios en cada momento que estamos cerca. 우리 가운데 거하시는 분이 바로 예수님이라고 했어요. 그렇죠? Y el verbo sabemos que fue hecho carne, es Jesucristo. 예수님을 대하는 것은 바로 이 Nosotros cuando tratamos a Jesús, 실은 eso es tratar a la palabra de Dios. 말다가 이제 El verbo que fue hecho carne, que vino a este mundo y que luego ascendió a los cielos. Él acabó con la obra de la salvación, dijo, consumado es. Él resucitó y ascendió y luego dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Jesucristo vino en forma del Espíritu Santo ahora. 하지 아니하면 우리가 구원받을 Nosotros, 신앙생활을 할 수 sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos, no podemos llevar una vida cristiana. Y el Espíritu Santo es como un tren. Un tren si se sale de la vía no puede andar. 벗어나서는 La Biblia, 역사하지 않으셔요. sin el Espíritu Santo no obra. Y el Espíritu Santo sin palabra no obra tampoco. Por eso, 어떤 일을 할 수 있는 el tren que anda sobre la vía 우리가 말씀을 알고 debe estar sobre la vía para que funcione. Nosotros 성령의 역사가 있을 수 있다는 más creemos y conocemos de la Biblia, obviamente más el Espíritu Santo obra con nosotros con la palabra. 역사하실 수 있도록 Por eso el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo para que obre, el Espíritu Santo es Dios. Para eso tenemos que nosotros alimentarnos de la palabra y estudiar. Y la palabra, 이 말씀은 전부 다 이게 이 말씀이 예수 그리스도 한 분을 가리켜 toda esta palabra 그래서 solamente da testimonio y enseña acerca de Jesús. En San Juan 5:39, en los seminarios lo escuchamos este versículo. 성경에서 영생을 얻는 줄 Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 신약 성경 이 모든 성경은 예수 El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la Biblia da testimonio de solamente Jesucristo. 우리가 이 성경 Por eso, 원래 이 예수 그리스도는 la Biblia misma 보물이라고 했어요. es Jesucristo. La Biblia es tesoro por eso. La palabra de Dios, toda la Biblia completa es como un tesoro. Necesitamos por eso ahora nosotros buscar ese tesoro. 성령이 구원을 받게 되면 성령이 Y el Espíritu Santo, cuando recibimos salvación viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos hace entender la Biblia. Buscamos en San Juan 16. San Juan 16, versículo 13. 13장 San Juan 16, 13. 함께 읽겠습니다. 그러하나 Leemos juntos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, 그가 자의로 말하지 않고 porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, 믿음으로 받잖아요. ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nosotros escuchamos la palabra y creemos. 그 안에서 또한 Cuando escuchamos el Evangelio de la salvación de Dios y creemos, el Espíritu Santo es quien nos hace entender acerca de esa palabra. Cuando viene el Espíritu Santo en mí, Él me guiará a toda la verdad. Él me guía hacia la palabra y me hace entender de todas las cosas de la palabra. 이제 구원을 받게 되면 성령을 얻게 되면 Por eso, cuando somos salvos, cuando recibimos el Espíritu Santo, 원래 구원받기 전에는 se nos abren los ojos de nuestro espíritu. Antes de recibir la salvación éramos ciegos espiritualmente y ahora se abren cuando 성경이 읽어지게 되는 거죠. recibimos la salvación, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender su palabra. 성경은 D.L. Moody, 달빛 아래에 있는 해시계와 같다. él dijo 달빛 아래 해시계는 소용이 없죠. que obviamente 그것처럼 la luz, o sea, la palabra de Dios debe estar siempre junto con el Espíritu Santo 그곳은 para que nos alumbre. 계시고 하는 En donde nos guía el Espíritu Santo, 해시계와 같은 거죠. 역할을 제대로 está la palabra ahí siempre acompañada. 자, 말씀 앞에 Van siempre juntos, palabra con Espíritu Santo.
Y una postura importante ante la palabra es desear la palabra. Nosotros deseamos y buscamos la palabra, lo mismo tenemos que buscar y desear la palabra de Dios. En Salmo 119:97 dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En Salmo 119, versículo 127, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. El oro puro, se refiere a lo material, lo importante. Pero más que todas las cosas de este mundo, más que todo eso, amo el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Por eso, ¿cuánto de verdad yo amo la palabra de Dios? Una persona que no comió días y días, está ahí deseando y está desesperado de querer comer. Lo mismo, esa debe ser la postura de nuestra, de tener la desesperación de buscar la palabra de Dios. Buscamos en Salmo 119. 119, versículo 131. Versículo 131. Leemos juntos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Quería alimentarse de la palabra. Uno tiene hambre, el bebé que tiene hambre, que busca la leche y está suspirando ahí abriendo la boca para buscar la leche de la mamá. Como ese corazón del bebé, tenemos que nosotros buscar y desear la palabra de Dios. Segundo, tenemos que estar cerca de la palabra. Estar cerca de la palabra siempre. Cerca de la palabra. Veamos. La palabra de Dios. La palabra es Dios. Después de recibir la salvación, vivimos una vida caminando con Dios. Y caminar con Dios significa caminar con la palabra. Por eso, si no camino con la palabra, no puedo caminar con Dios. Por eso, primero, antes de recibir la salvación, antes de nacer como hijo de Dios, la palabra fue la que nos hizo renacer. Y la vida en la palabra es una vida caminando con Dios. Y lo básico, obviamente, de una vida caminando con Dios es una vida en la palabra. En la palabra es lo más básico, además de la oración, de la comunión y predicación. Pero la palabra es caminar con la palabra, eso es caminar con Dios. Por eso, uno vive una vida ocupada en el trabajo, en el mundo, y hay veces que uno se olvida de leer. Entonces, los malos hábitos, la mala conducta de uno tiende a salir rápidamente, fácilmente, pero si uno tiene la palabra en su corazón, en su pensamiento, uno puede vivir diferente a otras personas del mundo y vivir una vida caminando con Dios. Tercero, uno debe leer la palabra buscando la voluntad de Dios. Buscamos en Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Proverbios 28:5, leemos juntos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La palabra de Dios, si uno quiere entenderlo, uno debe buscarlo. Y si uno busca la palabra, Dios nos hace entender la palabra. Los malos no entienden el juicio, pero la gente salva, ellos sí entienden todas las cosas. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Uno recibe la salvación y en la vida cristiana Dios nos ayuda a poder entender su palabra. El encontrarnos con Dios es el saber cuál es el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. En la Biblia dice, los que de verdad me buscan, me encontrarán. Después de recibir la salvación, cuando fuimos salvos, nos encontramos con el Señor, pero después de recibir la salvación,
También tenemos que caminar con Dios y estar siempre, o sea, siempre tener presente acerca de la presencia de Dios que está conmigo siempre en mi vida. Y también la palabra de Dios, más uno obedece, más se entiende. Por eso, uno se purifica más interiormente también en la obediencia. Buscamos en Filipenses 4. Filipenses. Filipenses 4, versículo 9. Filipenses 4, versículo 9. Leemos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para que uno entonces se dará cuenta que está Dios con uno. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que visteis, esto haced. La palabra de Dios me hace conocer de que Dios está conmigo, pero uno para eso debe obedecer a la palabra. Uno debe obedecer, llevarlo a cabo a la palabra de Dios para entender la palabra. Si no obedece a la palabra de Dios, uno si lo lee nada más, solamente se engrandece la cabeza nada más, pero no lo lleva a cabo en el hecho. Y eso es una sabiduría muerta. Hay una persona que memorizó el libro para sacar, supongamos, la licencia de conducir, entonces se lee todas las leyes, lo memoriza todo ese libro y le dan la llave para que maneje. Pero este no sabe manejar, tiene toda la sabiduría, digamos, el conocimiento acerca de ese libro, pero no sabe manejar. No sabe cómo, con la cabeza, lo sabe todo porque lo tiene en la memoria, pero si no lo lleva a cabo en el hecho, no sabe hacerlo. Lo mismo, el que aprende a manejar debe aprender no solamente en la teoría, sino mientras uno lo practica, uno aprende más en la teoría. La natación también, uno no solamente lo estudia teóricamente, sino que por lo general, los deportes uno lo aprende en la práctica. No se trata de estar en la silla sentado ahí estudiando el libro. Si uno solo, o sea, leyendo un libro no puede aprender a cómo nadar. Uno debe llevarlo en la práctica para saber. Lo mismo. Uno debe guardar la palabra de Dios y obedecer la palabra, llevarlo a cabo para poder entender la palabra más. Y quinto, uno debe leerlo como si estuviera en oración. Cuando uno ora, de verdad con un corazón en oración ante Dios, Dios es quien me abre el entendimiento para entender la palabra que yo leo. Buscamos el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 147. Salmo 119, versículo 147. En la oración, siempre tenemos que pedir a Dios, Dios, esta palabra que yo leo, ayúdame a poder entenderlo. Salmo 119, versículo 147, leemos juntos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. Siempre toda persona cuando lee la Biblia hay que pedir a Dios para que nos abra el entendimiento a entender su palabra antes de leer. Siempre en oración tengo que pedir a Dios para que pueda entender y así Dios me hace entender la Biblia. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No solamente es abrir mi corazón, sino es abrir mis ojos para que yo pueda entender la ley de Dios. Estando en oración, yo tengo que leer la Biblia de verdad ante Dios. Toda la Biblia fue escrita por inspiración de Dios, dice. La Biblia, cuando fue escrita, fue por medio de reporteros, por medio de personas que han escrito
Pero ellos, los hombres, lo han escrito por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando uno entiende también la palabra de Dios, cuando uno entiende, debe ser con la ayuda del Espíritu Santo también. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender. El Espíritu Santo es Dios. Dios debe abrir mi entendimiento para entender la palabra. No solamente abrir la palabra, sino mis ojos debe abrirlo para que yo lo entienda. La gente que fue inspirada por el Espíritu Santo, ellos escribieron la Biblia. Y por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que ha sido escrita esta Biblia, el Espíritu Santo mismo debe también abrir nuestros corazones y ojos para entender esta palabra. Por eso, después de recibir la salvación, cuando leemos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Hay algunos que leen la Biblia y quizás no entienden, obviamente. Cuando uno lee la Biblia, hay que leerlo así, de corrida, aunque no entienda. Hay palabras que son un poco más fáciles de entender para la gente, ¿sabe? Pero uno más lo va leyendo repetidamente durante la vida cristiana, más va a entender uno más la palabra que lee. Por eso la Biblia dice, y lo tendrá consigo todos los días de su vida. Desde el principio hasta el final, uno no puede entender todo. Si uno entendiera todo de una vez, en la segunda vez no tendría sentido leerlo, pero supongamos que libros de la primaria, si uno lo lee una vez, en la segunda vez ya se aburrió porque ya conoce el contenido, pero la Biblia no es así. Ustedes lo leen una vez, entienden quizás ciertos versículos, en la segunda vez o en la 10ª vez que leen, entienden más cosas que antes no entendieron. Van aprendiendo más y más cosas diferentes. Por eso la Biblia, no hay que pensar, porque esta persona lo entendió primero, yo lo tengo que entender también, sino que en cada momento Dios me hace entender la palabra que necesito. Por eso no puedo entender todo a la vez, toda la Biblia completa. Y la manera de leer la Biblia, primero lo más importante es escuchar mucho de la palabra. Los domingos, los miércoles, los estudios de los miércoles, por ejemplo. Continuamente es importante que uno pueda conseguir esos videos y que los vaya escuchando seguido. Cuando uno escucha más la palabra me es alimento espiritual a mí después. Y segundo, espiritualmente uno debe leer, estar cerca de la palabra y leerlo de cerca siempre, solo también. Hay algunos que ponen la Biblia en el baño, solamente van y leen en el baño ahí. Esos 10 minutos, en ese tiempo corto, leen la Biblia en el baño. Otros van al trabajo y lo dejan ahí en el trabajo, la Biblia. Entonces ponen otro en el trabajo para leerlo en el trabajo. Y hay otros que dejan otro en su coche. Y en el coche, mientras está esperando a alguien, dentro del coche está algunos, en vez de estar sentados sin pensar en nada, en el coche también está leyendo uno. Y también en la cama misma, en la cabecera de la cama. O hay otro que uno lleva en su cartera, que deja uno marcado, que tiene señalado ahí en la Biblia. O sea, es importante tener la Biblia en varias partes en donde uno está siempre. Estar cerca de la Biblia, poner siempre la palabra cerca de uno es importante. Y también estar cerca de la palabra, hay que leerlo. Y un versículo, uno debe empezar con la palabra y terminar con la palabra del día. En la mañana se levanta, orar a Dios, Padre, esa gracia que me has dado de poder recibir la salvación, te doy gracias y creo que de verdad tú has llevado todos mis pecados. Hoy, Señor, ayúdame a vivir alejado del pecado, de vivir de manera limpia, de vivir de una manera santa y de vivir una vida separada del mundo. Protégeme. Y más que nada hoy, sé que hoy tengo la posibilidad de volver a pecar, pero Señor,
Te pido que tu palabra me proteja en cada momento. No solamente hay que orar, sino que ahora con la palabra, 두 장을 읽든 뭐 석 장을 읽든 sea un capítulo, dos capítulos, que yo leo 3 capítulos, 그런 경건의 시간 하나님 yo leyendo la Biblia, tengo que tomar ese tiempo de meditación, de estar en comunicación con Dios. 정말 좋습니다. Empezar así y acabar así el día con la palabra. 147절 148절 한번 찾아봅시다. En Salmo 119, versículo 147, volvemos a ver. Salmo 119, versículos 147 y 48. 내가 새벽 전에 Leemos juntos. 말씀을 바라싸우며 Me anticipé al alba y clamé, y esperé en tu palabra, anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. 이거를 quiet time Un tiempo de meditación, 그래서 un tiempo en silencio, se podría decir. En inglés es QT, un tiempo en silencio. Es un tiempo estar en silencio con Dios. 놓고 하는 조용한 시간 그것이 Un tiempo de estar solo con la palabra de Dios. 그거를 꼭 Es muy importante ese tiempo en la vida cristiana. 매일 몇 장씩 Y luego diario, 적으로 성경을 읽고 uno continuamente debe leer ciertos capítulos y leerlo continuamente. 골고루 있는데 Y es importante leerlo mezclado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 그런 부분이 많이 있을 수 있죠. 그러니까 신약을 먼저 En el Antiguo Testamento hay temas más difíciles de entender. Para los nuevos creyentes es importante leer primero el Nuevo Testamento, más que nada los Evangelios, empezando de San Mateo, 로마서부터 쭉 이렇게 y luego leer Romanos, es muy importante también. 구약 성경은 또 이제 Y luego el Antiguo Testamento, empezar de Génesis, ir leyendo. 그다음에 이제 No solamente leer de Génesis, sino después hay libros que hablan de experiencias, que empieza de Job, 그리고 Salmo, 나가서 이걸 또 Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Es importante leer esos capítulos de esa parte de la Biblia. 읽다가 좀 Y cuando uno lee la Biblia, hay cosas difíciles de entender. Hay que dejarlo pasar. No hay que tratar de estar con ese versículo, tratar de entender con la cabeza de uno, porque a veces uno puede malinterpretarlo después. Y es importante leer la Biblia en voz alta. No solamente con los ojos y con el corazón, sino en voz alta, porque tiene más efecto de nuevo después. Después, estar atento. Es importante estar atento cuando uno lee. 있다 그러면 고철이나 Supongamos que uno lee y no entiende algo, dejarlo marcado esa parte y pasarlo de largo. Y tratar de leer lo que viene antes y después para relacionarlo. Hay veces 이렇게 이게 que uno 묵상하는 경우가 있어요. 그렇게 continuamente le queda un versículo y está continuamente mirando y meditando ese versículo. Y es importante meditar también en un versículo de lo que uno lee. 목적을 갖고 읽어야 Y debe tener un objetivo, poner el objetivo de que de verdad esta palabra tiene que ser alimento espiritual en mí. 우리 잘 알죠. Por medio de la palabra recibimos la vida eterna nosotros. 그것이 아니라 다른 사람에게도 Y no solamente yo solo tengo que recibir la vida eterna, sino que ahora tengo que 이 성경만 ayudar a que otros también reciban la misma vida eterna. Por eso yo tengo que predicar esta palabra a otros. En Hechos 4, 말씀을 전했어요. y los apóstoles predicaron la palabra. 성령이 충만하여 하나님의 말 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo dice en Hechos 4:31. 성령이 충만해서 Estaban llenos del Espíritu Santo y con denuedo predicaban la palabra de Dios. Nosotros, 하나님의 말씀을 전하고 ¿cuál es la prueba de que estamos llenos del Espíritu Santo? De que estoy lleno de la palabra de Dios y que con denuedo predico la palabra de Dios. 말씀으로 신앙이 성장된다는 사실입니다. Y luego con la palabra de Dios uno va creciendo en la vida espiritual. 수 없이 성경 말씀 Sin comida el bebé no crece, lo mismo. Por medio de la palabra de Dios 성장한다는 사실. uno va creciendo ante Dios y es algo muy importante. Por eso, buscamos en 2 de Pedro 3, versículo 18. 베드로서 3장 2 de Pedro 3, 18절 말씀입니다. 18. 베드로후서 3장 2 de Pedro 3, 18절 말씀 같이 읽읍시다. versículo 18. Leemos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 영광이 이제와 영원한 A Él sea gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. 자, 오직 우리 주, 곧 구주 Dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 우리가 예수 그리스도를 아는 것은 성경을 아는 Nosotros, el conocer a Jesucristo es conocer la Biblia. Por medio de conocer la Biblia tenemos que ir creciendo, crecer. 표현하는 말씀이 따로 있어요. 그걸 구원 얻을 말. Hay versículos que nos hacen renacer. ¿Qué es el Evangelio? Son palabras de salvación. Hay palabras de salvación y hay palabras que nos hacen crecer también. 그 말씀을 따라서 Por eso, conforme a esas palabras de crecimiento, yo tengo que crecer también. Buscamos en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. 고린도전 3장 6절 1 Corintios 3, versículo 6. 6절 보겠습니다. 1 Corintios 3, 6, le vemos. 고린도전서 3장 6절 1 Corintios 3, 6. 나는 심었고 Leemos juntos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 사도 바울은 복음의 이 El apóstol Pablo, 그리고 él plantó la semilla del Evangelio y Apolos regó. 이제 싹이 트고 Y luego esa semilla entonces 그 씨가 creció la hierba 성장하는 y esa semilla fue creciendo. 그죠? Apolos dio el agua para que crezca. 씨는 말씀입니다. 말씀을 심었고 La semilla del Evangelio es la palabra de Dios. 계속 El apóstol Pablo plantó y Apolos regó a que pudiera crecer esa semilla. 성경 말씀은 깨끗한 생활로 Y la palabra de Dios 인도하고 nos guía hacia una vida pura. 우리가요 하나님의 Por eso nosotros, 말씀을 통해서 우리가 깨끗해져 por medio de la palabra de Dios, tenemos que limpiarnos cada día más. 필요합니다. 요한 Para eso es importante estar cerca de la palabra. Buscamos en 1 de Juan 3.3. 1 de Juan 3.3. 1 de Juan 3.3. 그를 향하여 이 소망을 가진 자마다 Leemos juntos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 나를 내 자신을 깨끗하게 하는 것은 바로 이 말씀을 통해서 이루어진다. Lo que me purifica es la palabra. 그리고 꼭 이 성경의 말씀을 읽는 Luego, 우리가 식사하는 uno debe acostumbrarse a leer, como uno se acostumbra a comer la comida, uno debe acostumbrar a leer la Biblia también. No solo eso, 암송해야 됩니다. sino los versículos que son importantes, es importante recitarlo para que 이 말씀을 해줄 때에 이 말씀을 사용 cuando yo hablo, comparto la palabra a otros, yo puedo utilizar esos versículos que tengo recitados. Buscamos en 1 Pedro, ahora 3. 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. 마음에 Leemos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. 이유를 묻는 자에게 아이 당신 옛날에는 Para aquellos que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, hay algunos que dicen, antes no eras así, ¿cómo fue que cambiaste ahora? Para aquellas personas que preguntan así, uno debe siempre estar preparado para presentar defensa hacia esas personas. Dice, yo por medio de la palabra de Dios, yo antes recibí la salvación, antes de ser un cristiano salvo, antes de ser hijo de Dios, vivía sin pensar. Pero ahora, recibiendo la salvación, ahora vivo así. Y así uno puede ahí compartir de la palabra que uno ha estudiado y lo tiene recitado. Para eso uno debe recitar para poder compartir esa palabra. Una persona, supongamos que no tiene la Biblia en la mano, no puede entonces estar buscándole, tiene que recitarlo. Es importante por eso recitar para compartir la palabra. De esa manera, 그리고 내가 yo puedo hablar a otros. 사단의 Y luego, 우리가 방어할 también de las tentaciones de Satanás, yo puedo también 그 사람 속에 vencer esa tentación con la palabra. 물리치고 그 사람 Los malos pensamientos, todo eso yo lo puedo vencer con la palabra. 성령의 검, 곧 Y dar testimonio acerca de Dios con la palabra. 암송하는 겁니다. Y por eso es importante recitar la palabra para siempre tener guardada la palabra en el corazón. Y hoy hablamos acerca de la vida 받으신 여러분 en la palabra. 말씀을
los que han sido salvos recientemente, primero empiecen escuchando, instruyéndose a sí mismos en aprender y en escuchar la palabra. Y luego tratar de leer la palabra. Y luego tratar de siempre de meditar la palabra, de rumiar la palabra. Y luego el que después, no solamente eso, sino los que de verdad deben uno recitar la Biblia. Uno debe llevar una vida en la palabra de esa manera. Y depende de cuánto uno lo haya hecho, va a haber premios ante Dios. Más uno recita la palabra, más habrá obviamente bendiciones ante Dios cuando estemos ante Él. Cuando predicamos bien. Cuando, por ejemplo, estudiamos bien, recibimos premios de nuestros padres. Lo mismo en toda nuestra vida cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Algunos, uno cuando recibe la salvación entró a la universidad de la Biblia, se podría decir. Ahora tiene que empezar a estudiar y ser un buen estudiante para recibir ahora la graduación después, ¿no? Y el Señor, en su venida, cuando estemos con el Señor, Él es quien me va a entregar mi título, se podría decir, el certificado. Para eso, tengo que leer, escuchar, meditar y tratar de recitarlo, tratar de llevar una vida acostumbrada de esa manera en la palabra para vivir una vida caminando con Dios. De ahora en más, les pido que sigan la vida cristiana para que puedan guiar a muchas almas perdidas hacia Dios, hacia el camino correcto. Y para eso, les pido que siempre estén cerca de la palabra. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que vives, con la palabra has creado todas las cosas de este mundo. Y a Jesucristo has mandado a este mundo. Y Jesús, todo lo que ha hecho por mí, tú lo has escrito en tu palabra. Y es por recibir la salvación, de cómo tengo que vivir en la vida cristiana, de cómo tengo que crecer y cómo voy a ser tu siervo. Con la palabra tú lo has enseñado. Ayúdanos a poder entender correctamente tu palabra y que como hijos tuyos podamos crecer correctamente. Nosotros que hemos sido salvos, los hermanos que han sido salvos también recientemente, ayúdalos a poder crecer en tu palabra, protégelos y guíalos. Oramos en nombre de Jesucristo que nos ama.